Muy buenas tardes y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy 30 de septiembre de 2025, día martes. Eh, Hoy en De qué hablan vamos a tocar el tema de Europa ha cruzado el umbral. La peligrosa admisión de estar en guerra. Sí, la situación en Europa ha entrado en una fase, yo diría, más de histeria. La retórica que emana de los gobiernos es francamente extraordinaria y extremadamente alarmante. Y empecemos por el fin del engaño. Europa se declara en guerra. Históricamente, los estados europeos han insistido en que no están en guerra con Rusia, a pesar de todas sus acciones. Armar y financiar a Ucrania, congelar y ahora planear confiscar activos rusos. Digamos confiscar así de modo elegante porque en términos generales sería robar los activos rusos. Y por supuesto, apoyar operaciones de sabotaje y ataques ucranianos dentro de territorio ruso, incluidos los misiles Stone Shadows y Scalp, ¿ok? Y flotar ideas de incautar buques que transportan petróleo ruso en alta mar. Todas estas acciones se han ocultado tras la absurda afirmación de que estaban a por la paz. Clasificaban cualquier posible respuesta rusa como la confiscación de activos o ataques de represalia como agresión rusa contra naciones en paz. Este argumento ahora ha colapsado. Ahora, figuras claves como el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, eh, Radek Sirkowski, el señor Thank You USA, han admitido públicamente que Europa está, de hecho, en una especie de guerra con los rusos. Sirkowski admite que es una guerra extraña, no declarada y sin enfrentamientos abiertos de ejércitos. Sin embargo, esta retórica está siendo adoptada por otros funcionarios europeos. La prueba de esta guerra son incidentes menores y magnificados como los drones rusos en el espacio aéreo polaco o los vuelos de los MiG-31 en espacio aéreo de Estonia. Y bueno, la militarización de la Unión Europea y su agenda de la confiscación, ¿verdad? Esta nueva narrativa belicista tiene dos implicaciones geopolíticas inmediatas. Número uno, la transformación militar de la Unión Europea. Según Político, Ursula von der Leyen está buscando cambiar la naturaleza de la Unión Europea. Está discutiendo propuestas para una modificación fundamentalmente de toda la estructura de la Unión Europea para convertirla en una alianza militar abierta. Esto ocurre mientras simultáneamente funcionarios europeos, según el Financial Times, instan a Ucrania a acelerar los pasos técnicos para su ingreso a la Unión Europea, ignorando las objeciones de Hungría y Eslovaquia. Y yo me atrevería a decir también de otros países de la Unión, de otros países de la Unión Europea. Y aquí presentan también a la justificación para el robo de activos, o lo que le llaman ellos confiscación de activos. La declaración de estar en guerra sirve como una maniobra para justificar el plan de financiar a Ucrania, el plan de la Unión Europea para obtener un préstamo masivo de 140 mil millones de euros respaldado por los activos rusos congelados. Ay, 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 ay. El préstamo se compondrá de bonos emitidos por los estados europeos. Eurobonos o algo a lo que Alemania se había opuesto históricamente, pero bueno, eso es, eurobonos. Se supone que los activos rusos servirán como garantía y eventualmente como pagos de reparaciones. El problema acá es lo legal y geopolítico. La confiscación de total de activos de gobiernos extranjeros es una acción que históricamente y legalmente solo puede llevarse a cabo en tiempos de guerra. Entonces, al declarar que Europa está en guerra, aunque sea de forma extraña, intentan difuminar el límite entre la guerra y la paz para legalizar un acto que Rusia considera un robo de Estado y que desencadenará represalias financieras masivas. Todo una farsa legal. Declarar la guerra, obviamente,
para robar activos, para robar los activos de los rusos. Pero una guerra extraña. La maniobra de figuras como Sikorsky y otros funcionarios europeos parece ser una admisión táctica. Entienden que los rusos jamás pagarán reparaciones. Y esto es obvio, ¿no? Por lo tanto, la única vía para obtener legal o pseudo legalmente el control de esos activos rusos congelados, que se rumorea que ya no están todos disponibles, es declarar que están en una especie de guerra con Rusia. La confiscación y sus grietas legales. Al proclamar un estado de guerra sui generis, aunque no sea en el sentido clásico, buscan justificar la incautación total de activos, ya que históricamente esto solo se permite en tiempos de conflicto o en tiempos de guerra. Y aquí entramos con riesgo en cortes globales. Aunque es probable que los tribunales dentro de las jurisdicciones occidentales sigan la línea de sus gobiernos, esta argumentación tiene pocas posibilidades de éxito en tribunales internacionales, especialmente fuera de Occidente. Ejemplo, Asia. Esto también puede traer repercusiones inminentes. El plan es claro. Camuflarlo como un préstamo de 140.000 millones, poniendo a los contribuyentes europeos en riesgo, pero con la clara intención de confiscar los activos rusos poco después del desembolso para pagar dicho préstamo. Esto es peligroso por las represalias legales que van a obtener, que van a venir, que vendrán. 2. El daño irreparable a la credibilidad financiera. Dejando de lado las ramificaciones legales inmediatas, la consecuencia geopolítica más grave es la pérdida de credibilidad del sistema financiero occidental. Un punto resaltado como analistas como Thomas Fassi y Wolfgang Munchau: pérdida de la confianza del sur global. La incautación de reservas soberanas lleva un mensaje inequívoco. Ningún país del sur global volverá a confiar en las instituciones financieras europeas o estadounidenses como un lugar seguro para custodiar su dinero. Declive de la moneda de reserva. Esta acción está acelerando la erosión de la posición del euro y el dólar como monedas de reservas globales. El daño a la credibilidad de Occidente pues comenzó con la decisión original de congelar las reservas en febrero de 2022 y la confiscación total, que solo va a profundizar esta tendencia. Yo ya les he explicado en videos anteriores de que el poder, por ejemplo, de dólar está basado en la confianza. Y esto vendría a destruir completamente esta confianza. Pero bueno, allá Trump y los europeos con sus políticas, ¿no? 3. La falla de la estrategia original. Aquí vale la pena recordar el objetivo inicial de la congelación de reservas en el 2022, tal y como se detalló en su momento. Y hagamos memoria de lo que pasó en su momento. La suposición era que las sanciones, la famosa desconexión del SWIFT, ataque al petróleo y al gas, causarían una corrida masiva contra el rublo. La idea era, pues, destruir al rublo. Al negarle a Rusia acceso a la mitad de sus reservas del Banco Central, la intención era que el Kremlin fuera incapaz de respaldar su moneda, provocando el colapso del rublo. En ese entonces, el presidente Biden incluso habló del rublo reducido a escombros. Rubble. Llamó al rublo rubble. Bueno, esa era la idea. Ese era el concepto que seguían. Era lastimar al rublo, la moneda rusa. El resultado real fue completamente opuesto. El rublo actualmente cotiza aproximadamente al mismo nivel que en febrero de 2022. Así que la estrategia falló catastróficamente y la narrativa ahora se ha desviado hacia la confiscación total de las reservas para dárselas a Ucrania. El núcleo de este segmento es la desesperación europea por obtener esos fondos, aunque signifique, ojo, aunque signifique dinamitar la confianza en el sistema financiero global. Y número 3, el desafío de Úrsula: militarizar la Unión Europea y el conflicto inexorable.
La propuesta de Ursula von der Leyen de transformar la Unión Europea en una alianza de defensa militar abierta es un punto de inflexión con consecuencias directas para la postura de Rusia, creando un nuevo e inevitable foco de conflicto. Y sí. Y aquí podemos ver pues de que la ficción de Putin empieza a colapsar o va a colapsar, dependiendo de lo que haga Úrsula en estos días. Durante mucho tiempo, el presidente ruso Vladimir Putin fue la única voz en Rusia que sostenía la ficción de que la Unión Europea era solo una entidad comercial y que por lo tanto la posible adhesión de Ucrania no era asunto de Rusia. De hecho, nunca se ha opuesto. Y aquí se encuentra ahora él con desafíos internos, porque incluso figuras claves como Medvedev, Lavrov, han desautorizado esta postura. Recientemente, les decía yo que hoy en la mañana miraba muchos videos de Putin y me encontré con un video del periodista Pavel Zarubin, que es el favorito de Putin, podríamos decirlo, el que más acercamiento tiene para hacerle preguntas, y lo cuestionó agresivamente, donde le dice, ¿no está usted familiarizado con lo que está convirtiéndose la Unión Europea? Ya no es solo una situación comercial, pero Putin insiste de que él no tiene por qué intrometerse en lo que hacer de otros países, es la voluntad de los ucranianos si quieren ser parte de la Unión Europea como relaciones comerciales, porque para él la Unión Europea es una cuestión de relaciones comerciales. Y esto lo hemos hablado acá en de que hablan en varias ocasiones que ya no lo es. Ya no están por el progreso de sus países económicamente, están por otra cosa, cualquier otra cosa, pero menos eso. Así que nos encontramos con un punto de no retorno. Si los planes de Úrsula se concretan, podría ser que Putin se le convertirá a ser imposible seguir aferrado a esta ficción de que la Unión Europea es una unión comercial. Rusia se verá obligada a declarar formalmente que, dada la naturaleza militarizada y cambiante de la Unión Europea, ya no acepta la adhesión de Ucrania. Porque esto sería igual como se le está diciendo no a la entrada de la OTAN. Si la Unión Europea se convierte en una facción militar, obviamente que Rusia va a defender su seguridad primero y va a decir, no, 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 no. Si ustedes ahora son una facción militar igual que la OTAN, entonces no. Es muy probable que extiendan esta objeción a otras naciones del espacio postsoviético también, como Moldavia, Georgia o Armenia. Este es un choque inexorable que se ve venir ya a la distancia, yo diría. La actitud de von der Leyen de pisar el acelerador ante un obstáculo garantiza que este conflicto de intereses se va a materializar pronto. Y ya lo van a ver ustedes. Yo creo que en esta semana esto ya finalmente se va a esclarecer y vamos a ver pues la posición de Putin. Ahora, hablemos del desarme aéreo europeo. Porque mientras los europeos hablan de estar en guerra con Rusia y de un enorme rearme militar, la realidad sobre el terreno es alarmante. Patriots para Ucrania. Ucrania está recibiendo más sistemas Patriot. Zelensky afirma haber recibido uno de Israel, con otro en camino. Alemania enviará 2 más antes de fin de año. Sumando ya, pues con esto serían ya 4 sistemas, ¿no? Y es que aquí nos encontramos con la escasez de interceptores. El problema real no son los lanzadores o los radares, sino la crítica escasez de misiles interceptores Patriots. Los sistemas israelíes son versiones más antiguas y aunque podrían tener más misiles disponibles, son menos efectivos contra los misiles balísticos, lo que reduce su valor defensivo. Así que Europa se desarma, los sistemas alemanes dejarán a Alemania sin sus propios misiles Patriots. Europa ya tiene una escasez crítica de defensas aéreas y se está despojando de los pocos sistemas que le quedan. Y aquí nos encontramos con la falla de la recompensa de Estados Unidos. Este desarme se basó en la suposición de que Estados Unidos repondría las existencias con nuevos sistemas. Sin embargo, la última noticia de Estados Unidos es que están priorizando sus propias necesidades de interceptores porque las bodegas están vacías.
En conclusión, los europeos se están declarando en guerra con Rusia y al mismo tiempo se están desarmando críticamente, sin una señal visible de la supuesta y enorme acumulación militar de la que tanto se habla, ¿no? Y aquí nos encontramos ya con la retórica versus la realidad, ¿no? El esquema de financiación de armas de Estados Unidos. La divergencia entre la retórica y la realidad en Europa, pues ahora ya es abismal. Lejos de acumular armas y fuerzas, los ejércitos europeos continúan debilitándose, ya que cualquier excedente es enviado al agujero negro, a Ucrania. Y empiezan con sus fantasías de muro de drones. El Ministerio de Defensa alemán, o el ministro, específicamente su ministro, Boris Pistorius, ha calificado correctamente la idea de crear un muro de drones para detener a Rusia como irrealista y fantasiosa, de ser una fantasía. Y es que aquí entra el gran esquema del préstamo. Zelensky busca un paquete de armas de 90,000 millones con Estados Unidos, ¿verdad? Que presumiblemente se pagaría con dinero europeo. ¿Mm? Esto encaja perfectamente con el plan de préstamo de 140,000 millones de la Unión Europea, ¿verdad? Aquí no hay coincidencias. Aquí, como siempre decimos, hay que seguir el dinero y ahí encontramos las sorpresas, ¿verdad? El beneficio real, la mayor parte de esos 140,000 millones sería absorbida por los 90,000 millones en armas estadounidenses. Aunque estas armas tarden años o quizás décadas en llegar, el dinero terminaría inmediatamente en el complejo militar industrial, el MIC estadounidense. Así que el préstamo de 140,000 millones no se trataría de ayudar a Ucrania, sino de encontrar un mecanismo para transferir fondos, en última instancia, activos rusos incautados, ¿verdad? A las arcas de Estados Unidos, todo justificado bajo la nueva narrativa de que Europa está en guerra con Rusia. Extraña guerra, pero guerra. A final de cuentas, guerra extraña, pero guerra. Y ahora nos encontramos de que Trump da la luz verde. Los Tomahawks estadounidenses, pues aparentemente ya van a empezar a volar sobre ciudades rusas. El régimen de Kiev continúa intensificando la guerra aérea. Esto ocurre con el conocimiento y la aprobación de sus interlocutores occidentales, incluidos aquellos atrincherados en la administración del pacificador Donald Trump, quien recientemente pues, ha cambiado radicalmente su retórica, instando a Ucrania a luchar hasta el último ucraniano, hasta el último soldado. El domingo, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron una central térmica en Belgorod. ¿Ok? El ataque provocó cortes de electricidad en la ciudad y, según informes, cortes de agua. El ataque se llevó a cabo con cohetes GMLRS de 227 milímetros de un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS, disparados desde una zona residencial de Kharkov. Ahí están las imágenes que se miran que los cohetes salen de en medio del patio trasero de los edificios. Al parecer, lo que los ucranianos pretendían buscar era perpetrar un ataque terrorista contra la ciudad rusa, pero también provocar al ejército ruso para atacar la población civil de Kharkov. ¿Me explico? Lo cual podría ser aprovechado para la propaganda occidental. Hacer bien claro, cuestión de que ellos evitan que estas imágenes salgan al aire, ¿no? ¿Ya? ¿De dónde ha salido la balística? ¿De dónde ha sido disparado? Para inmediatamente encontrar una respuesta rusa. Los rusos responden a ese punto, tal y como lo haría Israel, ¿no? ¿Ya? Y eso, yo lo he visto. ¿Ya? Atacarían de dónde salieron las ráfagas. Y por supuesto, las ráfagas han salido del centro de una zona residencial, entre edificios residenciales. Y así puedes utilizar esto como una gran propaganda, a como lo usa normalmente Occidente, ¿no? Casi simultáneamente se llevó a cabo un ataque contra la planta electrodetal de Karachev,
Oblast de Briansk, a pesar de su modesto nombre, la empresa produce sistemas de telecomunicaciones, módulos de era GLONASS, receptores de satélite, tacógrafos y una amplia gama de conectores eléctricos e interruptores industriales. La planta se encuentra a unos 120 kilómetros de la frontera con Ucrania, por lo que los misiles GMLRS no pudieron haberla alcanzado. Se cree que el ataque fue realizado por un misil crucero Neptuno con un alcance de 280 kilómetros. Así que nos encontramos de que Zelensky está jugando con el potencial. Un ataque contra una central térmica es inusual para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Normalmente atacan refinerías de petróleo, depósitos de petróleo y depósitos de misiles y artillería, los objetos más vulnerables donde incluso daños mínimos pueden tener consecuencias nefastas por el tipo de objetivo, ¿no? Esto se debe principalmente a que el principal medio para atacar las instalaciones rusas en la retaguardia a larga distancia son drones con ojivas relativamente pequeñas y de bajo rendimiento. Estas ojivas son insuficientes para inutilizar una instalación de gran tamaño, a menos que sea inherentemente explosiva o propensa al fuego, como un depósito de petróleo, ¿no? Como un depósito de gasolina. Obvio, ¿no? Sin embargo, esta vez Ucrania ha utilizado misiles de gran alcance en vísperas del ataque. El presidente ilegítimo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, prometió responder de la misma manera a los ataques al sector energético ucraniano. Si un apagón amenaza, por ejemplo, la capital ucraniana, Kiev, Moscú deberá saber que habrá un apagón en la capital rusa. Hablamos de esto con el presidente Trump, ¿ok? Él aquí admite que esto ya ha sido conversado con el presidente Trump y él se jacta de decirlo públicamente en frente de todas las cámaras. Y como decimos en mi tierra, el silencio otorga, el silencio de Trump da a decir de que sí, él está con esto. ¿Sí o no? Desde hace varios días, Zelensky ha repetido de diversas maneras que Trump ha autorizado a Ucrania a atacar el sector energético y la industria rusas, considerando el control bastante estricto que, según se informó previamente, ejerce el Pentágono sobre objetivos contra las Fuerzas Armadas ucranianas que utilicen sus misiles HIMARS MLRS. La misión de lanzamiento se activa mediante una tarjeta electrónica que los estadounidenses pueden bloquear remotamente en cualquier momento. Entonces, estos son ataques dirigidos directamente desde Estados Unidos. Es posible que la afirmación del líder ucraniano tenga, pues, algo de cierto, sino que es completamente cierta. Por otra parte, los ataques terroristas a ciudades rusas y la publicidad de alto perfil de sus éxitos son la forma habitual que Kiev tiene para desviar la atención de los fracasos del frente. Miren, el ataque ocurrió el mismo día en que llegaron noticias extremadamente malas para las Fuerzas Armadas de Ucrania desde Kupiansk. La dependencia informativa directa es evidente. Ocultar un evento enfatizando otro. Kiev ha estado haciendo esto constantemente desde el comienzo de la operación especial militar. Los medios de comunicación de Kiev redujeron drásticamente las menciones de la situación cerca de Kupiansk, al mismo tiempo que aumentaron el flujo de informes sobre ataques fronterizos en territorio ruso. Esto lo ha señalado el canal militar Crónica Militar. Así que lo que podemos ver es de que Trump pues, ha dado la luz verde, pero no para todo. Hay un contexto más amplio en toda esta situación. El enviado especial de Trump, el cabildero ucraniano en la Casa Blanca, Keith Kellogg, declaró que Trump no tiene objeción a los ataques ucranianos contra territorio ruso con armas de largo alcance. También añadió que la transferencia de misiles Tomahawk solicitada por Kiev se ha suspendido. Esta es una retórica reconocible. Esto parecía como un déjà vu, como que si ya lo hemos visto antes. Algo que hemos escuchado repetidamente en años anteriores en relación con los tanques, con los misiles ATACMS, con los cazas F-16 y la autorización para que Kiev ataque territorio ruso con armas occidentales. En cada ocasión ocurrió exactamente lo mismo. Declaraciones de que tal opción no estaba siendo considerada,
que sigue siendo una decisión que no se había tomado la decisión, pero que podría tomarse bajo ciertas condiciones y bajo el pretexto de esta farsa de discusión, se trajeron armas, se entrenó personal y se seleccionaron los objetivos. ¿Sí? Sin embargo, en el caso de los Tomahawks estadounidenses, existen un par de cuestiones puramente técnicas que complicarán la transferencia de estos misiles a Ucrania. En primer lugar, los principales portadores de estos misiles son buques de superficie y submarinos. Más adelante vamos a dar más detalles técnicos, ¿ok? Esto significa que si los Tomahawks se transfieren a Kiev, deberán entregarse junto con un destructor, ¿sí? Otra opción son los lanzamisiles terrestres Typhoon, recientemente encargados, sin embargo, escasean. Y Estados Unidos prioriza su envío a la región Asia-Pacífico para disuadir a China. Por lo tanto, las posibilidades de Zelensky de adquirirlos no son mucho mayores que las de adquirir un buque estadounidense, ¿verdad? La probabilidad es baja, porque estos lanzadores terrestres son del sistema Typhoon, pues el más reciente, utilizan el lanzador universal MK-41, que fue convertido de una versión naval a una versión terrestre. Cada lanzador consta de 2 contenedores desde los que se lanzan los misiles y es evidente que Estados Unidos no cederá estos últimos desarrollos a Ucrania, ya que Typhoon forma parte del sistema de defensa que se está construyendo actualmente en Europa. Alemania ha firmado un contrato para la compra de 500 lanzadores de este tipo. Si un lanzador de este tipo aparece en la zona de combate, las contramedidas revelarán sus características tácticas y técnicas, las capacidades de este misil, incluido el propio lanzador. Esto ha sido explicado en Sargrad por un analista militar de la revista Arsenal de la Patria, Alexei Leonkov. Al mismo tiempo, según Leonkov, este experto, dice que esto no significa que Ucrania no pueda obtener otras armas de largo alcance con las que seguir aterrorizando al país ruso en su retaguardia. Podría haber otros misiles. También se mencionó el JASM-ER, que puede montarse en cazas F-16. Sin embargo, estos misiles se utilizaron por última vez el 14 de septiembre de 2018 durante los ataques a Damasco. Si Estados Unidos entregara el misil más reciente a Ucrania para que pueda atacar a una distancia de unos kilómetros, es una incógnita. Pero por otro lado, debemos entender que el uso de misiles de largo alcance no es más que un casus belli. Y sabemos que Estados Unidos estará detrás de este casus belli, con todas las consecuencias consiguientes, ¿verdad? Lo cual, por supuesto, contradirá los acuerdos preliminares alcanzados por los presidentes en la reunión de Anchorage, en Alaska. Dice el experto que cree que desde esta perspectiva Trump no aceptará el despliegue de misiles de largo alcance en la zona de combate. Pero su entorno, especialmente Kellogg, está deseoso de que Estados Unidos regrese a este conflicto y pase a una fase diferente, una a la que Estados Unidos participe directamente, ha explicado Leonkov. ¿Y qué debe hacer Rusia? Las alineaciones geopolíticas son ciertamente importantes, ¿verdad? Pero no se puede basar la estrategia defensiva ni siquiera la ofensiva únicamente en ellas. Es evidente que Rusia necesita esforzarse activamente para mejorar la eficacia de sus defensas aéreas. La defensa aérea ya opera con máxima eficacia y hemos sido testigos de ello, pero es importante comprender que ningún sistema de defensa aéreo en el mundo ofrece una protección del 100%. Si bien el sistema ruso de defensa aérea gestiona la mayoría de las tareas con gran eficacia, la Organización de la Defensa Aérea desempeña un papel fundamental, al igual que el reconocimiento que permitiría la detección oportuna de dichos objetivos y su destrucción por parte de las fuerzas aeroespaciales. De hecho, están cumpliendo con esta tarea. Sin embargo, es evidente que para prevenir todos los ataques terroristas de esta naturaleza es bastante difícil, cuestión que también lo observa este experto Leonkov.
Los sistemas de misiles antiaéreos cuya producción han aumentado significativamente recientemente deberían ser útiles para contrarrestar los misiles ucranianos, las aeronaves de alerta temprana aerotransportada, los AWACS, ¿no? De los cuales los misiles de cruceros ucranianos no pueden ocultarse en el terreno, sería extremadamente, pues, útiles. Sin embargo, la industria rusa de defensa no ha desarrollado una buena relación en este sentido. En cuanto a neutralizar la amenaza que representan los drones, probablemente valga la pena analizar detenidamente la experiencia de los ucranianos. Y es que los ucranianos han enfrentado este problema de repeler ataques masivos de vehículos aéreos no tripulados kamikaze de largo alcance mucho antes que los rusos, obviamente, y de forma mucho más aguda, obviamente. Y ahora han acumulado una considerable experiencia en contrarrestarlos. Por ejemplo, Ucrania lleva varios años utilizando aviones deportivos Yak-52 para cazar geranios, con un artillero armado con un fusil de asalto en la cabina junto al piloto. Según algunas publicaciones, este enfoque también se ha empezado a implementar recientemente también ahora en Rusia. Interesante, ¿no? Sin embargo, se puede ir más allá y en lugar de copiar los hallazgos e improvisaciones de los ucranianos de hace 2 años, se pueden observar lo que están haciendo ahora mismo. Actualmente, las Fuerzas Armadas de Ucrania están desarrollando sistemas de defensa aéreas no tripulados. Los drones interceptores han demostrado ser los más eficaces para contrarrestar los drones kamikaze. Según datos de Ucrania, actualmente representa el 70% de los drones kamikazes tipo Gerán interceptados. El liderazgo ucraniano espera que el número de drones tipo Gerán lanzados aumente a 800 al día y exige que su industria suministre 1,000 drones interceptores al día. Mientras tanto, se están repitiendo la experiencia de Ucrania del año pasado, que es gradualmente que se está volviendo pues ya casi que obsoleta. Y es que para esto pues se necesita dinero, personal y pues todas estas cosas que a Ucrania pues se le están siendo difíciles de conseguir. En resumen, anteriormente, funcionarios competentes han expresado reiteradamente la necesidad de establecer la defensa aérea como una rama independiente de las Fuerzas Armadas rusas. En primer lugar, esto permitiría la creación de una estructura responsable de proteger del país de ataques y solo dedicado a eso. En segundo lugar, cada rama tendría considerablemente la libertad para elegir los tipos de armas y equipos que necesitan para cumplir su misión, para determinar su estructura organizativa y para organizar sus operaciones en general. Por ejemplo, sería mucho más fácil para las fuerzas de defensa aérea encargar interceptores con motor de pistón al estilo de la Segunda Guerra Mundial que para las fuerzas aeroespaciales, para quienes estos aviones son considerados piezas de museo. Pero son precisamente estos aviones los que resultarían más eficaces en el combate actual contra los drones ucranianos, librando sistemas de misiles antiaéreos más modernos para contrarrestar los misiles enemigos. Y cuanto más grave sea la amenaza a la retaguardia rusa, más a menudo se van a cerrar las refinerías de petróleo por reparaciones no programadas y más difícil va a ser encontrar argumentos contra la separación de la defensa aérea en una estructura separada independientemente, responsable de su trabajo. Hoy en la mañana también yo observaba, no me acuerdo el nombre de la refinería, que ya los rusos han empezado a proteger estas refinerías con mallas y por lo que pude ver, pude identificar con mallas aceradas. O sea, de que no solamente están protegiendo ya las refinerías por ataque de drones, sino que también parece que se están preparando para ataques contra misiles. O sea que sí, los rusos están tomando acción, pero como dice este experto, él es de la opinión que deberían de crear un departamento diferente que se dedique solamente a la defensa. Pero bueno, sería un movimiento burocrático más que todo. Ahora, entremos a ese análisis crítico del misil Tomahawk. La idea de que Ucrania reciba misiles Tomahawk, ya sea directamente o a través de la financiación de sistemas Typhoon para Alemania con dinero ruso, como una forma de derramar a Alemania con fondos incautados, robados,
es vista con escepticismo por varios expertos. El consenso es abrumador entre los especialistas en misiles es que enviar Tomahawk a Ucrania sería una idea increíblemente mal que no ayudaría a Ucrania y que fracasaría. Entonces, veamos tres aspectos. Veamos el factor crítico, el detalle técnico del análisis de los expertos y hablemos de la implicación operacional, ¿verdad? Así que empecemos con el primer factor crítico. Capacidad de ojiva. El detalle técnico sería que, aunque la ojiva es grande, el diseño del mismo no proporcionará una gran fuerza cinética al impactar. Está diseñado para objetivos relativamente blandos o búnkeres ligeros. La implicación operacional sería ineficaz contra posiciones fortificadas rusas. Ya las hemos visto, ¿no? Se necesitarían 5 misiles Tomahawk para causar daño real a un solo objetivo reforzado. ¿Mm? Otro factor crítico, inventario y sostenimiento. El arsenal de los Estados Unidos y sus aliados es limitado alrededor de 4,000 a 10,000. Usar 5 misiles por objetivo agotaría el arsenal rápidamente, especialmente contra un país del tamaño de Rusia. La implicación operacional es que no es sostenible para una campaña de largo alcance. Para una guerra de desgaste, esto no va a funcionar. Otro factor crítico es la plataforma de lanzamiento. Ucrania solo podría recibir sistemas de lanzamiento terrestre, como el sistema Typhoon. Este sistema apenas está entrando en servicio. Es escaso, es costoso de construir y solo puede lanzar un número reducido de misiles a la vez. La implicación operativa sería la capacidad operativa de Tomahawk desde Ucrania, que sería mínima y costosa, ¿sí? Y el otro factor crítico, las defensas aéreas rusas. El Tomahawk no solo es subsónico, sino que es lento, tecnológicamente inferior a los misiles de cruceros rusos como el KH-101 o el Kaliber. Rusia ha trabajado en cómo contrarrestar el Tomahawk desde los años 70. Les explicaba yo el otro día de que Larry Johnson hablaba de que esta es una tecnología de más de 40 años, que la última vez que se utilizó fue en la Guerra del Golfo en 1991. Y bueno, las implicaciones operativas sería que, por ejemplo, tras los ataques en Siria en el 2017 y 2018, los rusos obtuvieron ejemplares casi completos de Tomahawk para su examen, comprendiendo el desarrollo de defensas contra su tecnología, su intercepción, pues ya sería altamente probable. O sea que los rusos saben cómo, cómo atacar, cómo contraatacar o cómo disuadir estos misiles. En conclusión, la retórica sobre el Tomahawk es geopolíticamente explosiva, pero militarmente es una herramienta obsoleta, ineficaz que solo serviría para agotar los arsenales occidentales. Pero la otra cuestión, y es que esto yo lo he escrito ya varias veces en comentarios, es de que el Tomahawk sería una escalada nuclear. Y este sería el beneficio oculto. La discusión sobre el misil Tomahawk, incluso si ha sido actualizado, es fundamentalmente defectuosa. Rusia tiene una profunda familiaridad tecnológica con el misil que no ha sido eliminada. Así que el Tomahawk, el sistema estratégico que baja el umbral nuclear. El uso de misiles Tomahawk por parte de Ucrania o contra Rusia es una idea inviable por motivos tácticos y de escalada. Aquí nos encontramos que es inadecuado para la guerra táctica. El misil no es apropiado para el uso de lo que le daría Ucrania. Es un sistema diseñado originalmente como arma estratégica para portar ojivas nucleares. Esto traería riesgo de escalada inevitable. Lanzar este tipo de misiles contra una potencia nuclear como Rusia inevitablemente y automáticamente rebajará masivamente los umbrales de uso nuclear.
Rusia se vería obligada a pasar a un modo de alta alerta, de advertencia, ante cualquier lanzamiento dado al origen estratégico del misil. Y bueno, aquí entramos ya pues al esquema de financiación transatlántica, porque la histeria y la paranoia de figuras como Sirkovsky, que proclaman que Europa ya está en guerra, sirven a un propósito que va más allá de ayudar a Kiev. La pregunta clave es, ¿están realmente estos 90,000 millones en armas, los misiles Patriots o los Tomahawk destinados a Ucrania? ¿Están? Rearme europeo con dinero ruso. Todo parece indicar que se trata de una forma de acelerar el rearme europeo, no para ayudar a Ucrania, sino para supuestamente reforzar las defensas europeas utilizando dinero confiscado a Rusia para hacer compras a Estados Unidos. El beneficiario final, como siempre, el MIC de Estados Unidos, el complejo militar estadounidense. La ironía es que las armas en discusión, Patriots, Tomahawk, son tecnología anticuada que está siendo superada por otros sistemas. No harán que Europa sea más segura ni cambiarán el equilibrio militar, pero proporcionarán una fuente de ingresos gigantescas para el complejo industrial militar de Estados Unidos. Y aquí nos encontramos pues con una conclusión cínica. La militarización de la Unión Europea, la incautación de activos rusos y la compra masiva de armas de Estados Unidos cumplen varios objetivos, pero cínicos. Número uno, transferir riqueza al complejo militar industrial de Estados Unidos. Número dos, mantener contento a Donald Trump o a quien esté en el poder, porque no importa quién esté en el poder, al asegurar el compromiso estadounidense con Europa. Y número tres, mantener a figuras como Ursula von der Leyen y Mark Rutte en sus puestos al demostrar agresividad y liderazgo atlantista. Con eso concluiríamos este análisis, con la histeria, la paranoia y las extraordinarias palabras europeas que son, en última instancia, una gran transferencia de fondos disfrazada de estrategia de defensa. Antes de terminar este segmento, quería compartirle con ustedes de que anoche, pues ya tarde, pues tarde me refiero a que el video de Brian Barletti, que se los recomiendo, creo que fue publicado hace 2 o 3 días, pero como siempre, Brian Barletti nos da luz de lo que está sucediendo y creo que es necesario compartir la información de Brian al referirse de que todo esto pues sigue siendo parte de esa agenda que fue escrita ya hace años. De que este movimiento de Donald Trump que de repente está diciendo pues que se está separando de Europa, que le está dejando eh, el papelito a Europa, la bola a Europa, pues que todo esto pues es una apuesta de show. Lo que dice Brian es que como en febrero Pete Hegseth describió específicamente y perfectamente cómo iba a ser la distribución, esa redistribución de trabajos de acuerdo al plan, pues es lo que efectivamente es lo que está sucediendo. Esto es todo. Básicamente se le está diciendo a Europa, de ahora en adelante, tú te ocupas de esto porque nosotros nos vamos a ocupar de esto. Diversificación de acciones. ¿Se recuerdan que platicamos de esto en su entonces hace como 2 meses? Cuando les presenté estos 2 artículos de, creo que eran de 2009 o antes, ¿verdad? Donde está al pie de la letra. Hablamos de esto en su momento del conflicto iraní-estadounidense, que todo está exactamente como está escrito en el plan y a como se dieron cuenta en su momento se cumplió de la A a la Z todo lo que estaba escrito ahí correspondiente con el conflicto de Irán. De la misma manera, a como lo ha dicho Pete Hegseth, ¿ya? Y esto ustedes los pueden encontrar en la página de internet de... no, es que ahora ya no es Secretaría de Defensa de Estados Unidos, ¿no? El Departamento de Guerra. En la página del Departamento de Guerra, en la interlocución de Pete Hegseth de febrero,
cuando él básicamente le dice a los europeos de que ellos van a tener que hacerse cargo de sus problemas. Esto va de acuerdo a esta agenda que fue escrita desde el 2009. O sea, esto que hemos visto que Donald Trump le haya dicho a estos europeos, buena suerte a Ucrania y a Rusia, Europa se va a ocupar de ustedes. No es que, Donald Trump se esté haciendo para atrás, no, es parte del plan, es parte de esa estrategia. Creo que vale la pena volver a revisar estos documentos y volver a analizarlos y hablar de ello, porque aparentemente, como lo explica Brian Barletic, es lo que está sucediendo ahora. Si nos ponemos a pensar detenidamente lo que está sucediendo en Asia, específicamente en el Pacífico, revuelos, demostraciones en Indonesia, revolución de color en Nepal, un conflicto bélico entre Camboya y Tailandia, ¿no? Y a India, pues ya se le dio el aviso de que se le va a cambiar al gobierno, que una revolución de color va a suceder en India. ¿Se acuerdan lo que dijo este señor? Ay, ¿cómo se llama este señor? Tiene un apellido medio latino. Uh, se me fue el nombre. Era este señor que en el momento que Modi se acercaba a China, él empezó a decir de que era ridículo ver cómo India estaba relacionándose con China cuando China básicamente es su enemiga. Y bueno, aquí lo tienen. Y en su momento él dijo que se necesita hacer cambio de gobierno en India. Entonces, todo esto, como se dan cuenta, pues ya trae una proyección. Ya esto es un proyecto, el proyecto Asia en contra de China. Tal y como está escrito en el manual y tal como lo dijo Pete Hegseth, de que Estados Unidos tiene otras cosas que dedicarse, que el enemigo principal básicamente pues es China. Y lo han dicho efectivamente otra vez. La guerra de Ucrania está del otro lado del océano, no es guerra nuestra, es una guerra europea, dejen que los europeos se dediquen a ella. Ya hicieron la división de trabajos. Eso es todo. Van a seguir soportando, van a seguir dando armas, van a seguir dando inteligencia, porque de lo contrario, pues ya lo primero que veríamos sería que Estados Unidos saca sus tropas de Alemania, saca sus tropas de Polonia, saca su inteligencia de Ucrania, y no, nada de eso está sucediendo. Es simplemente que se le pide a Europa que actúe como tal y como está en el manual. Y eso es lo que ha dicho J.D. Vance hace poco, que lo que él quería era una participación más seria de Europa. Como quien dice, cuando se distribuyan los trabajos, cuando te toque a ti, esta es tu jornada, es lo que tú vas a hacer, que lo tomen en serio. ¿Ok? O sea que esto de que aparece Kaja Kallas a decir de que no, que Estados Unidos no nos puede abandonar porque Estados Unidos es la OTAN. Sí, tiene mucha razón en decirlo y sí, es muy cierto. Y te cuento, Kallas, de que Estados Unidos no se va a ir porque Estados Unidos es la OTAN y la OTAN es Estados Unidos. Así es sencillo. Solamente nos están haciendo un juego de palabras, un sarcasmo global, un sarcasmo para ellos, un sarcasmo para nosotros mismos, para nosotros los televidentes, podríamos decirles. Ya. Y bueno, con esto concluimos este análisis para el día de hoy, 30 de septiembre de 2025. Si ha sido de su agrado, pues denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse al canal que realmente le ayuda al canal a sobrevivir y a esta voz disidente. Así que como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.